¿Cómo están alumnos del nivel beta? Tengan ustedes muy buenos días. Iniciamos hoy nuestro cuarto bimestre, el tema número 19, lo que va del año, y nuestro primer tema de este cuarto bimestre. Ya chicos, son los últimos esfuerzos, ¿no? Nos falta relativamente poco. Eh, la verdad que ha sido un año bastante duro quizá para todos, sin embargo, miren, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Esperando entonces que culminemos bien este año escolar y el día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca del uso de la doble L y la Y. Para eso vamos a leer un cómic en el cual mencionan algunas de estas palabras. Por ejemplo, dice lo siguiente. Buenos días. Venía por el puesto de trabajo que hay de traductor. Sé los idiomas siguientes: castellano, inglés, alemán, francés, chino y holandés. Perfecto, le dice, ¿no? Rellena el currículum que hay en el despacho del director y le llamaremos. Vale, pues me llamáis, dice, ¿no? Sí, no temas, nosotros ya le llamaremos y le informaremos de todo. Genial, gracias por todo. ¿Qué hemos podido notar en esta conversación? ¿No? Eh, por ejemplo, hemos visto de que existen palabras que se escriben con doble L, pero sucede que acá en América, chicos, nosotros cometemos lo que se llama la cacafonía, ¿no? ¿Por qué? Porque la Y la doble L lo pronunciamos de la misma forma. La cacofonía es el acto por el cual dos fonemas se pronuncian de la misma forma, aunque tienen diferentes formas de pronunciación. Y eso es lo que sucede con la doble L y la Y, ¿no? Cuando yo dije, por ejemplo, castellano, rellena, llamaremos, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente hablamos? Pero ¿sabías tú que esta cacofonía no se da en muchos países? Y por ejemplo, si hablamos del Perú, justamente los quechohablantes y los que hablan el dialecto aymara, ¿no? El dialecto quechua y el dialecto aymara en el Perú no cometen esta cacofonía, ¿no? Ellos sí pronuncian correctamente la Y y la doble L. Cuando ellos, por ejemplo, pronuncian palabras como las que voy a escribir acá en la diapositiva, como por ejemplo llama, llave, lluvia, ellos no cometen cacofonía. ¿Por qué? Porque diferencian la Y de la doble L. Si tú has escuchado hablar a nuestros hermanos de Cusco, de Apurímac, de Puno, o los que viven en la selva, ellos dicen llama, llave, lluvia. Y nosotros muchas veces, ja, 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 nos burlamos de estas personas. Más bien los que estamos cometiendo el error al hablar somos nosotros los que vivimos en la costa. Entonces, regresando a la diapositiva anterior, cuando nosotros usamos generalmente estas palabras, solemos pronunciar de la misma forma la Y y la doble L. Entonces ahí estamos cometiendo cacofonía, ¿ya? Ahora, haciendo un poco de historia, vamos a empezar con la doble L. Se dice que esta letra es dígrafa. ¿Por qué? Porque hasta el año 2010 ya fue considerada como la decimocuarta letra del alfabeto, la letra número 14 en nuestro idioma, ¿no? Pero en la actualidad no lo es. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, cuando a ti te enseñaban el abecedario, te decían A, B, C, ¿no? J, K, L, L, M, N, O, P, Q. En cambio ahora ya no. Si tú recuerdas cuando hicimos el curso de razonamiento verbal en lo que es el uso del diccionario, cuando tú querías buscar, por ejemplo, la palabra, por decir, limón, buscabas en la letra L, pero si querías buscar la palabra lluvia, te ibas también a la letra L, ¿no es cierto? Por eso es que a partir del año 2010, la L llegó a ser parte de la L, ¿no? Porque en realidad son dos L's juntas. Su nombre es femenino, la ella, su plural suena ellas, ¿no?
Y es un dígrafo, ¿por qué? Porque está formado por dos letras, dos L's, ¿ya? Es una letra doble. Es un grupo de dos letras que se representan en un solo sonido y además también es una letra autónoma, la cual tiene su propio sonido y escritura, ¿no? La doble L. Entonces nosotros no debemos decir, oye, llama a Javier, no, llama a Javier, ¿no? Pásame la llave, ¿no? Pásame la llave, ¿no? Mira, está que llueve, ¿no? Mira, está que llueve. Esa es la forma correcta. ¿Por qué? Porque acuérdate que son dos L's juntas y la L suena L, ¿no es cierto? Entonces, continuamos con la letra doble L. Ahora, ¿cuándo se escribe con esta letra? Bueno, se escribe con doble L todos los verbos llover y lloviznar en todos sus tiempos, como por ejemplo, llueve, lloviznando, llovió, lloviznar. También se escribe con doble L el verbo llevar y todos sus compuestos, ¿no? Por ejemplo, con llevar, llevaba, llevarán, ¿no? Llevó, entre otros. De la misma forma, se escribe con doble L todos los verbos, el verbo llenar y su compuesto, ¿no? Rellenó, llenaba, llenaron, rellenarían. Por ejemplo, ¿no? Por decir, compra un pedazo de relleno, ¿no? ¿Sabes qué es el relleno? Bueno, es un embutido, ¿no? Que se sirve para comer, por ejemplo, en el desayuno o en el lonche. A excepción de las terminaciones olla, ollo, ¿no? Perdón, en las terminaciones olla y ollo también se escribe con doble L. Por ejemplo, olla, rollo, bollo, embrollo, ¿no? A excepción de apoyo, arroyo, hoyo, ya son excepciones. Profesor, ¿y por qué existen esas excepciones? Porque la palabra apoyo con doble L no existe, así de sencillo, ¿ya? Ahora, también se emplea la doble L en la escritura todas aquellas palabras que terminan en ullo o ulla. Por ejemplo, bulla, arrullo. A excepciones de 4 palabras: puya, suya, cuyo, suyo. De la misma forma, profesor, ¿y por qué? Porque simplemente la palabra cuyo con doble L no existe. ¿En qué otro momento también vamos a usar la doble L? Bueno, las vamos a emplear en aquellas palabras que terminan en illo, illa, allo, elle, alle o elle. ¿Qué ejemplos tenemos? Bombillo, sencilla, fallo, tallo, velo, calle, ¿no? A excepción de las palabras pompeyo, plebeyo, legüeyo, ¿ya? Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente esas palabras con doble L, pompeyo, por ejemplo, con doble L no existe. Otra forma de usar la doble L es cuando yo en mi escritura empleo un verbo terminado en lir o terminado en llar. Por ejemplo, zambullir, atropellar. A excepción de apoyar, ensayar, rayar, desmayar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, apoyar con doble L no existe. También voy a escribir con doble L todas esas palabras que terminen en ullo o ulla. Por ejemplo, murmullo, del verbo murmullar, ¿no? O la palabra bulla, a excepción de la palabra arrullo, que proviene del verbo arrollar. ¿Ya? Entonces, si te has percatado, si has sido de repente observador auditivo, ¿no? Te habrás dado cuenta que la doble L no lo he pronunciado de otra forma. Y mira, si justamente nosotros, ¿no? Pronunciaríamos las letras de la forma correcta, no sería necesario memorizarnos tantas normas de escritura, ¿no? Pero justamente por las cacofonías que cometemos, es decir, usar un sonido por otro, ¿no? En las letras, es que sucede esto.
Porque yo te aseguro que si de repente desde primer grado te hubieran enseñado y hubieras escuchado a tu profesora cuando te dicta, por ejemplo, haber dictado número 1, Javier come yema de huevo, ¿no? Yema, con Y. O si de repente te dicen, oración número 2, ¿no? Pedrito llama a la puerta. Ya, llama con doble L. Sería mucho más fácil, pero bueno, lamentablemente por esas cacofonías tenemos que memorizarnos varias reglas de escritura. Vamos a hacer ahora la letra Y, ¿no? La letra Y es la 20ª letra del alfabeto español. Sus nombres son femeninos, la Y o la Y, que es los nombres con los que se le conoce. Ahora, cuando actúa como conjunción, ¿no? Como un conector, ya ustedes saben que es un conector, se pronuncia como consonante, ¿no? Por ejemplo, este y aquel, ¿no? O decir hombres y mujeres. O por ejemplo, por decir parientes y amigos. Entonces, cuando está como conector, se le pronuncia como una I. Ahora, voy a usar la Y cuando yo escriba cualquier palabra que termine en diptongo. En este caso tenemos, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, ¿no? Hoy, ¿ya? Ahí está, no se pronuncia como I. También voy a usar la Y, todas las formas verbales conjugadas de infinitivos terminados en huir. Por ejemplo, para el verbo construir, diré construyó. Para el verbo disminuir, disminuyó. Para el verbo huir, huyó. Y por favor acá me corrigen porque los verbos en tiempo pasado deben de llevar tilde. Construyó, disminuyó, huyó. También voy a escribir con Y todas las palabras que inicien con el sonido yer. Yerno, yerbal, yerma, yerbabuena, hierro, etc. También voy a usar la Y después de los sonidos ad, dis y sub, ¿no? Como por ejemplo adyacente, disyuntiva, subyacente, subyugar, disyunción. Y si te das cuenta, solo con ad suena como I. En el resto de las palabras como dis y sub sí conserva su fonema y, ¿no? También voy a usar la Y cuando escriba cualquier palabra que se inicie con yu. Por ejemplo, judo, yuca, yugo, ¿no? Yogurt. Bueno, en este caso con yu, ¿no? Ahora, recordemos que la Y y la doble L tienen sonidos diferentes. Mientras en uno, por ejemplo, dice yuca, en el otro dice lluvia, porque son dos L's juntas, ¿ya? También voy a utilizar la Y cuando escriba cualquier nombre que termina en I, pero en su forma singular. Y cuando lo convierto en plural, voy a utilizar la Y. Por ejemplo, la palabra rey termina en Y. En singular, su plural sería reyes. La palabra ley termina en Y, suena como I. Su plural, leyes. La palabra buey se escribe con Y, pero suena como I. Y cuando lo transforma a plural, se suena bueyes, ¿ya? Y por último, se escribe con Y todas las formas de los verbos que no tienen I o Y en su infinitivo. Pero cuando se hace una transformación de este verbo, sí la va a tener. Por ejemplo, la palabra caer. ¿Presenta la Y? No, no la tiene. Pero cuando yo digo cayeron, ahí sí va a aparecer. Cuando yo digo leer, ¿presenta la Y? No, no la tiene. Pero si yo digo leyendo, ahí aparece. Igual para la palabra poseer. La palabra poseer, el verbo poseer, ¿presenta una Y? No, no la tiene. Pero si yo digo poseyeron, ¿no? Ahí aparece.
Entonces te das cuenta que la forma de pronunciar nos puede evitar mucho memorismo para poder realizar estas actividades. Bien, a continuación, esta es una clase pequeña, ¿no? En realidad no hay muchas normas en el uso de la Y y la doble L, pero bueno, he tratado de hacerlo también lo más resumido. Vas a sacar tu cuaderno, ya, vas a sacar tu cuaderno y me vas a escribir la fecha de hoy, 14 de octubre del 2020. Y me colocas como título el uso de la Y y la Y, ¿ya? A ver, escribe el título por favor. Y luego me colocas ahí preguntas de comprensión. En la número 1 dice, ¿por qué se dice que la doble L es un dígrafo? Bueno, habíamos dicho que es un dígrafo porque está compuesta por dos letras L, por dos letras, ¿no? La primera L y la segunda L. Pero presenta un sonido propio, ¿ya? Que sería, bueno, la doble L. Ahora, ¿qué cosa es el yeísmo? Bueno, te explico. El yeísmo es un fenómeno fonético de la lengua española que consiste en pronunciar a la letra doble L como si fuera Y, ¿ya? De eso se trata. Nosotros, por ejemplo, ¿qué cosa decimos, no? Llave, lluvia, decimos por decir llenar, ¿no? Sin embargo, ya habíamos visto que esta tiene un sonido, llave, lluvia, llenar. A eso se le llama yeísmo. Cuando el sonido de la doble L, se pronuncia como si fuera una Y, ¿ya? Ahora, ¿qué dialectos peruanos pronuncian correctamente la doble L? Bueno, hablamos de dos dialectos peruanos, el quechua y el aymara, ¿ya? Y que muchas veces nosotros pues lo tomamos a son de burla, ¿no? Sin embargo, somos nosotros los que hablamos mal. Luego dice ahí, ¿cuándo la I actúa como consonante? Cuando ésta funciona o actúa como conector. Por ejemplo, si yo digo Juan y Lucía, ¿no? Y además suena como I, ¿ya? O de repente yo digo Perú y Brasil, ¿ya? Entonces cuando actúa como conector se le pronuncia como consonante, ¿ya? Ahora, ¿qué es una alteración cacafónica? Bueno, eso también lo habíamos mencionado. La alteración cacafónica es el proceso por el cual los hablantes de Hispanoamérica pronuncian la Y y la doble L o le dan el mismo sonido a la Y y a la doble L, ¿ya? Ahora, en la separata te he mandado esta clase, ya te he mandado esto, para que podamos llenarlo aquí en clase. No es parte de la clase, esto es parte de la clase, son las reglas de ortografía que hemos visto, solamente que te lo he resumido. Entonces, en tu separata dice ahí uso de la doble L, ¿ya? Como punto número 1. Dice ahí entonces, vamos a completarlo juntos. Se escribe con L los siguientes verbos en todos sus tiempos y conjugaciones. ¿Quiénes son esos para llover? Podría ser lloviendo, lloverá, llovió, entre otros. Para llenar puede ser relleno, llenando, llenaré, etcétera. Para llevar puede ser llevando, conllevar, llevas, etcétera, ¿ya? Luego vimos como segundo punto, se escribe con doble L todos los verbos terminados en yir y en yar. Por ejemplo, a ver, voy a sacar esto de acá. Vamos a ver los ejemplos. Por decir zambullir, ya, engullir, perdón, a ver, engullir, atropellar, y otro puede ser ametrallar,
¿Ya? Ahí está. Lo vas completando, por favor, tu separata, ¿ya? Para que lo pegues luego en tu cuaderno. Luego dices, escribe con doble L todas las palabras que terminan en, por ejemplo, pajarillo, sencillo, tobillo. ¿Y cuántas hay en su separata? Hay 3, ¿no? Entonces voy a borrar estas comas. Ahí está, ¿no? En illa podría ser silla, podría ser pesadilla, estampilla. Para ayo puede ser caballo, vasallo, zapallo. Para ello podría ser destello, centello, una más, degüello, ¿no? De degollar. Para aye puede ser calle, pasacalle, y podría ser detalle. Vamos a corregir esto. Para ella podría ser muelle, selle, descabelle. Para huyo puede ser murmullo, capullo, zambullo. Y para palabras que terminan en uya puede ser patrulla, ya. A ver, otra palabra. Grulla, escabulla, ¿no? Entonces ahí hemos completado la segunda parte, ¿no? Luego viene el uso de la Y. Dice, se escribe con I cuando la palabra termina en diptongo. Por ejemplo, hoy, Paraguay, Uruguay, ¿ya? Luego dice, se escribe con I al inicio del sonido yer o yu, se escribe con Y. Por ejemplo, hierba, yugo, hierro, y con yu podría ser yugular. Luego se escribe con Y los plurales. Por ejemplo, para rey sería reyes, para buey sería bueyes, para ley sería leyes, ¿no? Utilizando la Y. Luego dice, se escribe con Y después de los sonidos ab, sub y dis. Por ejemplo, adyacente, el otro es disyuntiva y, a ver, disyuntiva y subyugar. Ahí está. Y también la conjugación de algunos verbos que terminan en er o ir. Por ejemplo, para construir, construyó, construyendo, construyeron. Para sustituir, sustituyó, sustituyendo, sustituyeron. Yo mismo me confundo. Para caer, cayendo, cayó, cayendo. Para destituir, destituyó, destituyendo, destituyeron. Para decaer sería decayó, decayendo, decayeron. Y para constituir podría ser constituyó, constituyendo, constituyeron. Ahí está, ¿no? Y con esto, chicos, hemos terminado. Ya, entonces todos estos ejercicios que hemos hecho, esto de acá lo haces en tu cuaderno. Ya hemos dado las respuestas, ya hemos dicho qué cosa es dígrafo, qué es yeísmo, cuáles son los dialectos, cuándo se pronuncia la Y como I.
¿no? Como consonante y cuando es que es una alteración cacafónica. En la segunda parte, en tu separata, vas a encontrar esto que es la parte del tema, que para que no escribas tanto, por esta vez, bueno, te he ayudado, ¿no? Para que solamente lo completes, no todos los verbos. Y luego hay tu sesión 19, si no me equivoco, para que lo hagas en casa, que sería tu tarea, más la práctica calificada. ¿Ya, chicos? Entonces, como ves, ha sido un tema bastante corto y todo es cuestión pues de pronunciar correctamente las letras doble L y Y. Bien, entonces con esto me despido de ustedes y quedamos hasta la próxima semana. Nos vemos, no te olvides que todo esto tiene que estar en tu cuaderno, ¿ya? Chao chicos, cuídense.